Pero el mundo secular, el gobierno, ve al pueblo cristiano como un pueblo pobre, como un pueblo enfermo, como un pueblo miedoso. Así ven al pueblo cristiano, a los hijos de Dios. Y cuando me dicen vamos a compartir acerca del reino, pues entonces dije, tenemos la oportunidad de establecer principios de reino en el corazón y que el Espíritu tome cada palabra para que quede bien sembrada y bien establecida en cada uno de estos hombres que van a multiplicarse a donde quiera que vayan, porque mencionamos hace unos momentos, vamos a salir de este lugar y no vamos a salir iguales. Eso se los garantizo. No por lo que voy a hablar, sino por lo que el Espíritu Santo estará haciendo desde que fue planeado este evento, y lo va a estar haciendo en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos creen esto? Entonces, así es como ve el mundo secular a la iglesia del Señor, como una iglesia miedosa. A la semana pasada estuve en la Ciudad de México con unos líderes de la nación. Formo parte de, no les voy a decir el partido, pero formo parte del Consejo Nacional de un partido político y somos 12 a nivel nacional que fuimos invitados a formar parte de este consejo. Y estando allí en esa reunión, solamente, y con tristeza otra vez lo digo, solamente había 4 pastores, apóstoles, que tienen una mentalidad de reino, una mentalidad de gobierno. Lo triste es que los otros 8 pastores, cada vez que se preguntaba algo, se decía algo para levantar la vida de estos líderes nacionales, pues solamente agachaban su cabeza. Me acordé mucho de esa revista que hace ya años que no sale, y ustedes yo creo que no se van a acordar porque son una generación diferente, pero es esa revista que llamaban Los Agachados de Rius, Los Agachados de Rius. Y es esa gente que les dicen algo, y sí señor, lo que usted diga, lo que usted mande. No le hace que esté mal lo que van a hacer, lo que usted mande señor, y a donde usted quiera. Y desafortunadamente, y no estoy criticando a los pastores, que estuvieron en esta reunión, los otros 8, que tomamos 12 a nivel nacional, estoy hablando de la mentalidad que pusieron en cada uno de nosotros como hijos de Dios, para no dar una imagen diferente de lo que somos. Por años se nos escondió nuestra identidad. Se nos habló mucho de religión, se nos habló mucho de tradición, se nos habló mucho de qué debemos de hacer y qué debemos dejar de hacer, en lugar de establecernos, como la palabra de Dios nos habla, teniendo una mentalidad de gobierno y una mentalidad de reino. Cuando nosotros abrazamos esta palabra de tener una mentalidad de reino y una mentalidad de gobierno, quiero decirles que nuestro caminar en la vida va a ser totalmente diferente. Estoy haciendo sencillamente un preámbulo de lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Pero necesitamos entender, hombres, en esta mañana, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos estaba viendo a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, como reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una grande verdad que no podemos borrar, que está establecida en la palabra de Dios. Si ustedes se fijan en el pasado, en el antiguo pacto, siempre que había un rey, necesitaba un profeta, un sacerdote, para que antes del rey que fuera a conquistar una nación, el profeta o el sacerdote tenía que oficiar, tenía que hacer un sacrificio para llevarlo ante la presencia de Dios, y entonces el rey pudiera ir con sus ejércitos para conquistar aquella nación o aquel pueblo que debían de conquistar. Se ocupaban 2 personas. Lo maravilloso de todo y que necesitamos entender es que hoy en día, en el tiempo de la gracia, diga conmigo, yo vivo en el tiempo de la gracia, porque estamos viviendo en una nueva dispensación. El antiguo pacto quedó atrás. El nuevo pacto es un tiempo de la gracia. No se necesitan 2 elementos para gobernar, porque el Señor nos ha dicho que somos reyes y sacerdotes. Un rey gobierna, un rey decreta. Hay una diferencia entre declarar y la otra es decretar.
Di conmigo, los reyes decretamos. Cualquier persona puede declarar una palabra. Toma un micrófono, se pone en una esquina, llama la atención de mucha gente y hace declaraciones. Pero solamente los reyes somos los que estamos capacitados para decretar. Estoy hablando esto porque me respalda el Espíritu Santo para hacerlo. Hay una trayectoria desde que hemos creído esta palabra. Hay testigos aquí, pero no de Jehová. Hay testigos aquí que me acompañan de Casa Apostólica Vida en Tepic, que pueden preguntar a ustedes con toda confianza esto que estoy hablando. Pero desde que empezamos a creer esta palabra que Dios nos ha traído o nos ha levantado en este tiempo para reinar y para gobernar, esto ha venido a ser una verdad en nuestras vidas. Cuando decretamos una palabra, del nivel que sea, para sanidad, para un milagro financiero, ¿cuántos aquí ocupan un milagro financiero? ¿Cuántos necesitan sanidad? Cuando alguien necesita un milagro de sanidad en su cuerpo, un milagro financiero, que el matrimonio sea restaurado, que la familia sea restaurada, tiempos pasados de inseguridad que vivimos donde de pronto integrante de una familia era desaparecido porque fue secuestrado y estaban pidiendo grandes cantidades de dinero. Yo quiero decirles que nos aferramos fuertemente a la palabra de Dios, donde empezamos a reinar y a gobernar sobre lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Y quiero decirles que hubo domingos donde estábamos decretando una palabra sobre alguien que fue secuestrado y no había pasado ni media hora cuando estábamos teniendo noticias, fue rescatado o fue liberada esa persona que había sido privada de su libertad. Cuando tú te crees la palabra, estas cosas empiezan a suceder. Eso es atreverse. Alguien puede pensar, pero ¿qué tal si cuando decreto algo no va a suceder? Déjame decirte, tú ni yo somos tan buenos para hacer decretos. Los hacemos los decretos porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está en nuestra vida. Y todo lo que sale de nuestra boca es un decreto que va a funcionar. Y cada vez que lanzamos un decreto, nos atrevemos a decir lo que dice la palabra de Dios. Decimos, esta palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por lo cual está siendo enviada. Y sabes, inmediatamente esa palabra cobra vida. Hay sanidad, hay milagros, hay rescate de las personas que fueron secuestradas, hay milagros financieros, hay cancelación de deudas. ¿Cuántos deben dinero a los bancos o de sus casas? Hay cancelación de deudas cuando decretamos una palabra así porque le hemos creído a nuestro Dios. Entonces, no se trata de quién soy yo, sino de el que me habita a mí. Es por eso que yo puedo decretar una palabra y entonces ver que esta palabra está siendo una realidad. Entonces, es necesario empezar a caminar en esta mentalidad de reino. Cuando tú tomas la palabra, te dije anteriormente, vas a poder abrir tu boca con toda confianza, con toda libertad. Y hay alguien que te va a estar respaldando. El Espíritu Santo te va a estar respaldando para que esa palabra surta efecto. Es más, nunca, escucha bien esto, nunca vas a quedar en vergüenza cuando hagas un decreto, porque el Dios Todopoderoso estará respaldando esa palabra que sale de tu boca, porque no va a regresar vacía, sino que va a cumplir el propósito por lo cual está siendo enviada. Y luego yo me atrevo a decir, a muchos no les gusta esto que digo. Bueno, en Casa Apostólica Vida están acostumbrados y también lo dicen. Pero digo, y esta palabra hace lo que yo quiero. Porque ¿qué es lo que yo quiero? Lo que quiere Dios, lo que quiere su palabra, y ese es el resultado que vamos a ver. Así es de que yo te voy a invitar en esta mañana para que dejes a un lado ese chip que te pusieron desde la niñez o en tu edad adulta en cuanto a legalismos, religiosidad, en que cuanto a que tú solamente eres una oveja y que no eres un rey y que no eres un sacerdote. Tú eres un rey y un sacerdote. ¿Cuántos pueden creer esta palabra? Somos reyes y sacerdotes, y gracias a Dios por ello. Este título, porque no es ni un título, es una unción. Esta unción no te la da ninguna denominación. Esta unción de ser reyes y sacerdotes no nos la da Casa Apostólica Vida, al ministerio que represento.
No, esta unción nos la da directamente el Espíritu Santo cuando hemos creído la palabra que estamos juntamente sentados con Cristo para reinar y para gobernar. Y si estamos con Él, entonces lo podemos todo. Amén. Muy bien. Un rey, un sacerdote, en esta combinación, establecir esta unción en una sola persona, no se necesitan dos, sino que una persona puede funcionar como rey y como sacerdote, que somos tú y yo, en esta mentalidad de reino. Necesitamos tener muy claro en que debemos de ser determinados en lo que queremos. Necesitamos ser determinados. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiero ver manifestado? ¿Cuál es la necesidad que me está rodeando, que hay a mi alrededor? Entonces, yo necesito ser determinado en qué es lo que quiero ver para empezar a provocar el cambio. Yo quiero decirte, donde quiera que tú estés al momento de abrazar esta palabra, los cambios van a operar alrededor de ti, porque la unción del Espíritu Santo estará siendo manifestada en tu vida para que los demás sean bendecidos. ¿Cuántos creen esta palabra? Muy bien. Entonces, necesitamos determinación. Y la determinación, pastor, es un poder que Dios ha puesto, depositado en cada uno de nosotros. Un rey no debe de titubear. Un gobernante no debe de titubear. Mucho menos un sacerdote, porque es donde está la unción establecida. Un rey, un sacerdote, debe de ser determinado en aquello que quiere. Es por eso que vemos en liderazgos, en las empresas, en gobierno, vemos que las cosas no funcionan, sencillamente porque no saben qué decidir. No hay una determinación en lo que quieren ver. Probablemente sea para beneficio propio y solamente lo ven, pero no para toda una comunidad o para toda una nación. Entonces, el poder de la determinación, es algo que Dios trae a nuestras vidas para empezar a hacer los decretos que necesitamos hacer y empezar a ver los cambios que queremos ver. Escucha, nunca verás algo nuevo en tu vida siempre y cuando no estés dispuesto a hacer algo que nunca has hecho. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Qué es lo que nunca has hecho? Atrévete a empezar a hacerlo y entonces empezarás a ver cambios en tu vida. Por ejemplo, te voy a decir yo cómo empecé. Y no me da vergüenza decirlo. Pero cuando empecé a caminar con esta mentalidad de reino, no cuando me estaba arreglando, que necesito mucho tiempo para arreglarme, estaba en mi baño y me veía en el espejo y me decía ahí en el espejo, Daniel Sepúlveda, tú eres más que vencedor. ¿Y saben? Yo salía de mi baño creyéndome más que vencedor. Iba a enfrentar mi trabajo, porque tengo una empresa, iba a enfrentar las cosas que se enfrentan en el ministerio, y todo lo hacía en ese nivel, creyéndome que soy más que vencedor. Daniel Sepúlveda le decía al espejo, viendo mi imagen, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Oiga, cuando alguien recibe una palabra así, todo lo que realizamos lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Entonces, estamos preparándonos, haciendo a un lado todo lo que nos dijeron que no éramos, pero empezar a establecer en nuestras vidas todo aquello que dice la palabra de Dios que somos. Quiero tomar una parte escritural en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 7. Y dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es una grande verdad. Alguien quien es determinado no tiene que tener temor. Hay una diferencia entre el temor y el miedo. Aquí cuando la palabra de Dios habla de temor, está hablando, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está hablando que el temor no tiene por qué formar parte de nuestras vidas. El hecho de ser temerosos en las decisiones que vamos a tomar. Yo no sé el lunes qué decisión tú tengas que tomar.
Pero yo quiero decirte en esta mañana, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y puedes tomar la decisión creyendo la palabra que hoy está siendo ministrada en tu vida, creyendo también que esta decisión que vas a tomar ha sido determinada por el Espíritu Santo para que tú la lleves hacia adelante y entonces puedes caminar confiadamente en lo que Dios está hablándonos en esta mañana. Entonces, determinación viene expresándose aquí el apóstol Pablo en esta carta de Timoteo, diciéndonos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Un cobarde no es determinado. Un cobarde siempre se va a esconder. Siempre se va a hacer a un lado para aventar la piedra y a ver a quién le cae. Pero alguien que es determinado sabe dónde quiere poner esa piedra. Y siempre esa piedra va a ser para edificación y jamás para destrucción. Entonces, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, pero sí dice, y lo realza en tres formas. Dice, nos ha dado espíritu de poder. El poder es un espíritu. Di conmigo, Dios me ha dado espíritu de poder. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú crees lo que acabas de declarar? Ahora, ¿por qué no lo decretas como un rey? Y lo estableces bien en tu vida. Decrétalo. Dios me ha dado espíritu de poder. También dice que nos ha dado un espíritu de amor. Este amor es el que habla la palabra de Dios, el que nunca deja de ser. Por ahí se nos dice, por ahí vemos ordinariamente que alguien deja de amar. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, dice que todo se terminará. Pero ¿qué es lo que va a permanecer? Solamente el amor es el que nunca va a dejar de ser. Entonces tiene que ser un espíritu que viene de parte de Dios. Ahora, los que tenemos una mentalidad de reino, nos abrazamos de esta palabra y siempre va a haber un espíritu de amor para amar, para bendecir, para perdonar. Pero también dice que nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Alguien ha estado alguna vez en una crisis difícil en su vida? Hemos pasado por situaciones adversas, ¿sí? Y hay veces que la persona no puede controlarse. Incluso su cuerpo se pone hasta a temblar de que está pasando por una situación grave, una situación difícil. Le dicen, hey, sé fuerte. Pero el ser fuerte, el hecho de decirle a una persona, sé fuerte, eso no le va a ayudar absolutamente de nada. Pero cuando tú tienes una mentalidad de reino, una mentalidad de gobierno, tú sabes, porque sabes que vas a gobernar tu propio cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios te ha entregado un espíritu de dominio propio y puedes controlar cualquier situación, por adversa que ésta sea. No importa qué circunstancia tú vayas a enfrentar, cuando tú crees la palabra, va a haber ahí siempre el dominio propio para poder hacerle frente a aquella situación que de momento va a poder venir por algún momento en tu vida, ¿sí? Pero tú vas a poder enfrentarla. Muy bien, entonces Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora me acordé de algo. Dijo, hay alguien que pues no tiene tanto dominio propio, pero tiene un demonio propio, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Alguien tiene dominio propio? ¿Un espíritu de dominio propio? Dios nos ha entregado eso a cada uno de nosotros. Miren, ¿cuánto tiempo tengo? De los cobardes, aquí no hay ningún cobarde, se los garantizo. Bueno, eso es otra cosa. Pero no hay ningún cobarde. Desde el momento en que tienes a Cristo en tu vida, eres más que vencedor. Porque te atreviste a recibir a Jesús en tu corazón, en tu vida, ¿sí? Y esto es de valientes. Solamente los valientes se atreven a recibir a Cristo en sus vidas. Pero mira, de los cobardes, solo se escriben libretos e historias de burla, ¿sí? De los cobardes, siempre son señalados. Siempre hay una palabra cuando pasan por allí, porque son cobardes. Nunca se atreven a ir más allá que lo que ha sido establecido en su vida. Por ejemplo, a mí en mi niñez me prepararon de tal manera que me la creí
que yo le tenía miedo a todo, en mi niñez y en mi adolescencia y aún en parte de mi juventud. A mí me asustaron mucho. A mí me dijeron que si yo me salía de un lineamiento de la Biblia, allí iba a estar Dios para castigarme. Yo tenía un terror que Dios me fuera a castigar cuando yo desobedecía, ¿sí? Me decían también que si hacía algo indebido, que en la noche cuando estuviera acostado, iba a salir la mano peluda y que me iba a asustar. ¿A poco ustedes alguna vez no les dijeron algo así? Bueno, a mí sí me lo dijeron. Con tal de decirles que era tanto el terror que tenía cuando me iba a acostar, porque eso fue lo que me metieron en la cabeza, porque fue lo que la religión le enseñó a mis padres, hablando de la iglesia cristiana evangélica, del Dios que castiga, del Dios que azota, del Dios que está con el látigo para que inmediatamente cuando alguien hace algo indebido, pues entonces ándele pues, ahí le va un latigazo, ¿verdad? Pero con decirles que cuando yo iba a acostarme en mi cama en la noche, era un terror para mí que me dijeran apaga la luz. De veras que sí. Y ahí estaba. Y de pronto me daba cuenta que uno de mis pies o mi mano salía tantito de la cama, así inmediatamente la metía al centro de la cama, porque no vaya a ser que la mano peluda fuera a jalarme la mano o el pie, ¿sí? Pero eso me lo establecieron en mi vida. ¿Por qué? Porque nos enseñaron un Dios castigador. Yo quiero decirte esta mañana, en este mensaje de gobierno y de reino, cuando lo entendemos, nos damos cuenta que le servimos a un Dios de amor. Y te lo dije hace unos momentos, un Dios de amor, que ese amor nunca cambia. Es más, Dios jamás va a llegar a tu vida y te va a mandar una prueba, una tribulación, para tratar de enseñarte algo. Yo no le serviría a un Dios así. A un Dios que me va a querer enseñar dándome una enfermedad, o porque permitió que llegara una enfermedad a mi vida, o porque permitió mi Dios que llegara una tribulación o una adversidad a mi vida. Olvídate, yo no le serviría a un Dios así. Este sería un Dios que nadie lo va a querer. ¿Verdad que nadie querría un Dios así? Que manda enfermedades, que permite las adversidades, que manda situaciones graves a nuestras vidas. Hermano, Dios es amor. Y en lo que Él ha hecho solamente es enviar a su Espíritu Santo para que redarguya nuestras vidas y entonces poder caminar de una manera diferente. Pero si a ti te enseñaron que Dios es un Dios que castiga a sus hijos, yo quiero ponerte el ejemplo en esta mañana a ti que eres padre. Tú quieres enseñarle algo a tu hijo para que aprenda una lección, por ejemplo, decirle, a ver hijo, agarra estos alambritos, toma un contacto de electricidad. Pon estos alambritos, hijo, y mételos en ese contacto de electricidad, un alambre pelón, cable pelón, ¿sí? Mételos ahí porque te quiero enseñar una lección por esto que has hecho. Ningún padre haría eso. Un buen padre me estoy refiriendo, ¿sí? Ningún buen padre haría eso. ¿Por qué? Porque ama a sus hijos. Porque Dios se los ha confiado. Y además son pues la gloria de Dios, los hijos. Entonces, un padre, siendo humano, 100% terrenal, no castiga, tampoco enseña así a sus hijos. Ahora, imagínense a nuestro Padre Celestial. Él jamás va a venir a traerte una enfermedad. Así es de que cuando escuches a alguien que diga, es que Dios permitió que llegara esta enfermedad a fulano de tal para enseñarle algo, para que aprenda algo, en ese momento cancela esa palabra, porque Dios jamás te va a enseñar de esa manera. ¿Cuántos pueden creer esta palabra? Muy bien. Si no tienes una mentalidad de reino, de gobierno, vas a caminar toda una vida creyendo eso. Yo conozco muchas familias cristianas evangélicas. Yo vengo de un movimiento cristiano evangélico tradicionalista, legalista, religioso. Hace ya hay un buen de años. Del 86 a la fecha, ¿cuántos años son? 28 años que Dios nos sacó de un movimiento religioso tradicionalista. 28 años. En 28 años Dios ha ido puliendo nuestras vidas de tal manera
en que hoy podemos ver la palabra de Dios con una mentalidad totalmente diferente. Pero yo nací, soy segunda generación de creyentes. Nací con un chip diferente al que tiene una mentalidad de reino y de gobierno hoy en día. Entonces, Dios tuvo que hacer algo sobrenatural con su Espíritu Santo para poder establecer en mi vida lo que Él ya lo había establecido en su palabra desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a los cobardes solo se les describen en libretos e historias de burla. Sin embargo, de los valientes siempre se escriben poemas, canciones e historias inspiradoras. Por ejemplo, vemos la palabra de Dios, cómo hay hombres y mujeres también que nos inspiran a cada uno de nosotros para ir a un nuevo nivel. No nada más para decir, mira lo que sucedió con fulano o con fulana de tal. No, sino para tomar aquello que Dios hizo en sus vidas y entonces catapultarnos a cada uno de nosotros a un nivel mayor. El poder de la palabra en Dios es quien nos inspira a ser personas de valor, hombres de valor. Un hombre determinado es un hombre de valor, que somos capaces de atrevernos a cualquier cosa. No hay cosa ni pequeña ni tan grande que sea que un hombre de valor o con determinación diga, yo no le entro a esto. Yo lo enfrento porque sé que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa es la ventaja que tenemos, que caminamos hoy en día sabiendo que no estamos solos, sino que ahora habita en nuestras vidas el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, hoy Él nos ha capacitado para atrevernos a cualquier cosa. ¿Han oído alguna vez personas que testifican y que dicen, es que tengo una enfermedad y es como la bolita que me sube y que me baja, ¿verdad? O sea, no lo dicen así, ¿verdad? Pero es que esa enfermedad que a veces la tengo aquí y luego la siento por acá, pero luego se me baja por acá esa enfermedad. Y yo le digo, son los testimonios de la bolita que le sube y que le baja, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron enseñados de esa manera. No es gente valiente, no es gente que fue capacitada, preparada, para el momento en que recibe un diagnóstico, en ese momento se pare sobre la roca eterna, que es Cristo Jesús, y empezar a decretar una palabra. Decir, no, yo no acepto este decreto de enfermedad. Yo no acepto ese decreto que está haciendo el médico, porque son autoridades. ¿Sí? Yo no acepto ese decreto que está diciendo las finanzas, que en nuestro país hay pobreza, que las finanzas de cada día están viniendo para abajo, que el dinero no nos va a rendir, que faltan 3 días para la quincena y ya no me ajusta la quincena o la semana ya se está yendo y le faltan 2 días. Señores, tenemos un Dios que reina sobre toda situación y Él va a hacer que nuestras finanzas rindan y además sirvan para algo más, no nada más para nuestra necesidad, sino para atraer y conquistar aquellas cosas que deseamos. ¿Cuántos creen esta palabra? Entonces, Dios quiere siempre que vayamos más, caminando siempre a un nivel mayor. Entonces, vemos en la palabra de Dios ejemplos de poder en la palabra. Por ejemplo, el encuentro de María Magdalena, una mujer que, para mi manera de ver, ni siquiera debería de estar inscrita en la palabra. María Magdalena, ¿quién era María Magdalena? Una sexoservidora, ¿verdad? Sí, yo medio feo, ¿verdad? Prostituta. Bueno, pues era su oficio. Pero poner a una mujer con una reputación así es medio grueso, ¿no? Pero fíjense, el poder de la palabra lo que hace, ya no nada más está escrita, sino que se relaciona con Jesús en el momento preciso, como para hacer algo que se escribiera de su vida aquí en la misma palabra de Dios. Entonces, pues tenemos este ejemplo de poder de la palabra en el encuentro de María Magdalena y el del Cristo resucitado. Al escuchar la voz de Cristo, escuchen, María no tuvo temor, sino que obedeció la voz del Señor, de Cristo resucitado, en ir y anunciar a los discípulos acerca de la resurrección. ¿Ustedes creen que la resurrección solamente existió en el tiempo de Jesús? Esa es la mentalidad
religiosa. Sí, la mentalidad religiosa es, bueno, Cristo resucitó hace 2000 años. Pero ¿qué tal si les digo que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que me habita? ¿Qué significa esto? Que está establecido sobre cada uno de nosotros el poder de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén a esto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que está en cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que donde quiera que tú y yo vayamos, somos portadores del poder de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén a esto? Además de esto, donde quiera que vamos tú y yo, somos portadores de salud divina. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. Una buena nueva es que yo porto en mi vida ese Espíritu de la salud divina. Una buena nueva es que está establecido en mi vida el poder de la resurrección, donde yo puedo decretar una palabra y que sueños son resucitados de aquella persona que dijo, yo ya no sirvo más en esta vida. Pero al momento de ser decretada la palabra, esos sueños vuelven a ser resucitados, a emprender de nuevo lo que Dios estableció en él para conquistar lo que Dios ya tenía predestinado para su vida. Entonces esto lo pueden ver en su casa, en capítulo 20 del libro de San Juan, en el verso 17. ¿Qué nos enseña la acción de la Magdalena? ¿Qué nos enseña entonces la acción de la Magdalena? En este encuentro con el Cristo resucitado, podemos ver algunos principios que nos enseñan. ¿Se fijan? Como una mujer de baja reputación, está escrita en la palabra de Dios, pero podemos aprender de ella. Porque cuando alguien con la reputación que haya tenido tiene un encuentro con el Cristo resucitado, su vida es totalmente diferente. Y esta mañana yo te digo, tu vida es totalmente diferente porque has tenido un encuentro con el Cristo resucitado. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Muy bien, ¿qué podemos aprender o qué nos enseña la acción de la Magdalena en este encuentro con el Cristo resucitado? Creo que podemos ver dos principios del reino aquí en esta acción, en esta interacción entre la Magdalena y el Cristo resucitado. Número uno, que abrazó la palabra, la creyó. Si la Magdalena no hubiera creído la palabra, no se hubiera escrito de ella. Hay historia de ella. Pero como abrazó la palabra que estaba siendo decretada por el maestro, hubo un cambio en su vida. Hubo una transformación en su vida. Y es por eso que tenemos testimonio hoy en día de ella. Número dos, no nada más abrazó la palabra y empezó a caminar, a vagar por la vida con esa palabra que escuchó. Yo estoy decretando en el nombre de Jesús que cada palabra que tú estás escuchando, el Espíritu Santo la toma, la establece en tu vida para que empiece a operar cambios. Esto es lo que se necesita hacer. Porque yo te pregunto, ¿cuántas predicaciones has escuchado en tu vida? Muchas, ¿verdad? ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? Hemos escuchado muchísimas predicaciones. Aquí la diferencia está en el segundo punto que tomó la Magdalena. No nada más abrazó la palabra, sino que la obedeció. ¿Qué quiere decir esto? Fue determinada. No me importa que me digan qué es lo que yo era. No me importa mi pasado. Yo abrazo la palabra, empiezo a caminar, o sea, a obedecer esta palabra, a caminar en ella, y entonces la vida de la Magdalena empezó a ser diferente. Testimonio. Yo te aseguro que todos los que la criticaron en su momento de quién era ella, no están escritos aquí en la palabra del Señor. Sin embargo, está el nombre de la Magdalena escrita en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se atrevió a abrazar la palabra, a obedecerla para empezar a caminar en ella. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿O qué nos quiere decir esta enseñanza, la palabra de Dios? Que tú te puedes llevar esta palabra sencillamente que la escuchaste, la oíste, y te la llevas a tu casa. Pero si no obedeces la palabra de creer que tú tienes una mentalidad de gobierno, una mentalidad de reino, si no lo obedeces esta palabra, seguirás caminando el resto de tu vida como todos los cristianos hoy en día están caminando, fracasados, en pobreza, en enfermedad,
siempre con su mirada hacia abajo, no conquistando nada de lo que se les presenta en la vida, si solamente nos llevamos la palabra. Pero si lo obedecemos, yo te garantizo, la palabra de Dios te garantiza que si tú obedeces esta palabra, entonces empezarás a tener una mentalidad diferente, y todo lo que esté enfrente de ti, créeme, lo vas a conquistar. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Lo vas a conquistar. Vemos lo mismo con la mujer samaritana. Óigame usted los ejemplos que les estoy dando, ¿verdad? O los ejemplos que nos da la palabra de Dios. Ya hablamos de la Magdalena, ahora de la samaritana, que tenía, el Señor le descubrió el paquete allí, ¿verdad? Mira, a mí no me puedes esconder nada, le digo el Señor, ¿verdad? Porque 5 maridos has tenido y el que hoy tienes ni siquiera es tu marido. En otras palabras, ¿qué le dijo? Sé tu servidora. Para que no se diga feo. Adúltera. ¿Sí? Pero los ejemplos que yo estoy tomando en esta mañana es para que te des cuenta que no importa del pasado que tú vengas, lo que hayas hecho, la forma en que la hayas regado, este día es un día de victoria para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Este día es un día de transformación, un día de cambio, donde yo abrazo la palabra, la obedezco y empiezo a caminar con ella. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios tiene para mí, lo voy a empezar a ver realizado en mi vida, y no nada más en mi vida, sino en mi generación presente y en mis generaciones futuras. Yo estoy previendo para mis generaciones futuras. Mi generación presente, Dios ya la alcanzó. ¿Sí? Ya la alcanzó. Están sirviéndole al Señor. Pero mis generaciones futuras, yo por lo menos pues voy a vivir 120 años. ¿Cuántas generaciones voy a ver? No sé. Pero voy a ver varias generaciones sirviéndole siempre al Señor. Porque esto me lo garantiza la palabra de Dios. Y ¿sabe? Yo estoy tan tranquilo porque sé que mis generaciones futuras no van a vivir en pobreza, no van a vivir en enfermedad, no van a vivir con la cabeza agachada. ¿Por qué? Porque están recibiendo una enseñanza de mentalidad de reino, de mentalidad de gobierno, y todo lo que ellos se propongan lo van a conquistar, sencillamente porque Dios nos ha hecho a ti y a mí reyes y sacerdotes. Dile a quien está a un lado de ti: eres un rey, eres un sacerdote. Díselo, no te quedes callado. Eres un rey, eres un sacerdote. Bien, voy a tomarlo, yo creo que en 2 partes esta enseñanza, pastor, porque apenas voy en la segunda línea. Veamos entonces este ejemplo de la samaritana. Abrazó la palabra también, la obedeció. ¿Y qué sucedió? De la Magdalena hubo un cambio, una transformación en su vida. ¿Sí? Probablemente tuvo influencia para unas cuantas de la Magdalena. ¿Sí? Fue influencia para alguien. Si ella dejó de hacer esto, dijo, yo también puedo dejar de hacerlo. Abrazo la palabra que ya le decretaron, la obedezco y empiezo a caminar con una mentalidad diferente. Pero aquí vemos un nivel mayor, la samaritana. Dios siempre nos va a llevar a un nivel mayor. Jamás Dios va a permitir que permanezcas en el mismo nivel. ¿Te diste cuenta de lo que acabo de decir? Dios jamás te va a dejar en el mismo nivel. Dios siempre te va a llevar a un nuevo nivel. A algunos de ustedes, Dios los va a catapultar de una manera asombrosa a niveles, pero tremendos en la vida de la ciudad, del gobierno, de sus generaciones, a los que de veras están abrazando con todo fervor esta palabra. Pero jamás estarás en un nivel siempre estático, porque cada vez que la palabra se predica y la obedeces, la abrazas y la obedeces, Dios te va a llevar a un nivel diferente o te va a catapultar a un nivel mayor. Es lo que pasó aquí con la samaritana. Abrazó la palabra, obedeció, y la bendición llegó a toda una ciudad. ¿Se imaginan la influencia que tiene una persona para una ciudad? Una sola persona. La influencia que puede tener una persona cuando tiene el encuentro con el Cristo resucitado es tremendo. Es tremendo esto que está pasando. Y yo aquí estoy viendo
híjole, cambios sobrenaturales en la vida de cada uno de ustedes, pero además cambios que empezarán a operarse por la influencia que hay en ustedes de parte del Espíritu Santo, no solamente para sus familias, sino para sus comunidades, sus colonias, su ciudad, sencillamente porque el Espíritu Santo estará haciendo una obra perfecta en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, la samaritana fue un nivel mayor. No nada más ella recibió la palabra, sino que llevó la buena nueva a Samaria, ¿sí? Donde no deberían de haber recibido a Jesús. Allí fue a llevar esta buena nueva de salvación, y Samaria fue impactada por la transformación que hubo de la mujer samaritana. Escuchen, cuando la iglesia habla bendición, algo sucede en el interior de las personas. ¿Se imaginan ustedes hablándoles un servidor acerca de nuestra nación no está bien? Están por ocurrir cambios drásticos y probablemente muchas familias se vean afectadas. En lo natural eso está sucediendo. Créanlo, créanlo. En lo natural está sucediendo. ¿A poco no se han dado cuenta que no hay mucha liquidez en los negocios? Está sucediendo. Pues si yo he oído hablarles de esto, es lo que sabemos. Su espíritu lo voy a aplastar, lo voy a apachurrar. Pero ¿qué tal si les digo, Dios los ha puesto a cada uno de ustedes en un nivel mayor donde pueden cambiar cualquier circunstancia en el poderoso nombre de Jesús? ¿Qué es lo que puedes tú hacer? Voy a detenerme aquí tantito. Tengo para 6 enseñanzas. Me voy en la tercera línea. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Sabes lo que le enseño a la congregación? Hay personas que cuando llega la semana o la quincena, reciben su sobre, su dinero de la semana. Hijo, dice, esto no me va a ajustar para los gastos que tengo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se profetizaron a sí mismos que ese dinero no les iba a alcanzar. En otras palabras, trajeron una palabra de maldición del antiguo pacto para sus finanzas. Eso es lo que sucedió. Entonces yo le digo, para de hablar maldición sobre tu vida y sobre tus finanzas. Les he dicho, la próxima vez que recibas tu ingreso, tu dinero por el esfuerzo de tu trabajo, sea lo que sea, aun lo que sea igual que lo que recibiste la semana anterior, cuando tú lo recibas, empieza a darle gracias a Dios por ese recurso financiero y dile, Padre, gracias en el nombre de Jesús por este recurso financiero que pones en mis manos. Y yo estoy decretando en el nombre de Jesús que este recurso que tú me das, y luego te basas en la palabra de Dios, este recurso, Señor, gracias, porque aquí hay semilla para sembrar y pan para comer. No dice al revés. No es igual si tú dices pan para comer y semilla para sembrar, porque el pan te lo comes o la semilla te la comes y enseguida ya no habrá pan. Pero cuando tú obedeces los principios del reino, tú le das gracias a Dios creyendo en su palabra y empiezas a regocijarte. Que fueron los mismos 2,000 o 1,000 pesos de la semana pasada y que no te ajustaron la semana pasada, pero que esta semana vuelves a recibir los mismos 1,000 pesos. La actitud de tu corazón de agradecimiento hacia el Padre Celestial, de decirle, Padre, gracias por este recurso que llega a mis manos, porque yo lo estoy viendo aquí como semilla para sembrar y pan para comer. ¿Cuál es la acción inmediata? Que en esta semilla para sembrar yo saco la honra que le pertenece a Dios y enseguida voy a hacer lo que tengo que hacer con los gastos de mi casa, con lo que debo de hacer en el hogar. Alguien dice, es que pastor, es que si doy el diezmo o doy una semilla, no me va a alcanzar. ¿Sabes qué? No, a la gente no le alcanza porque no honra a Dios. Y siempre que tú estás dispuesto con esta mentalidad del reino a honrar a Dios, jamás verás la pobreza en tu hogar y estarás viendo por tus futuras generaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero eso es una gran verdad, es un principio de reino que no se puede romper, es inquebrantable. Dios siempre va a cumplir. Incluso
Hay una escritura en la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 14, de los versos 15 o 18 en adelante, que habla, dice que cuando vayas hacia delante del Señor, dice que cuando lleves tu diezmo, dice la palabra de Dios, cuando lleves tu diezmo, pues aquí habla del pueblo de Israel, que si está lejos, pues entonces si es un ganado lo que vas a llevar o grano, pues véndelo. Y el dinero cuando vayas a la casa del Señor, dice, entrégalo. Estoy parafraseando, ¿no? Dice, entrégalo a la casa del Señor. Y dice, y pide lo que deseas. ¿Por qué no dice, pide lo que necesites? Porque todo mundo tiene necesidades. Pero la palabra de Dios te quiere llevar a otro nivel. Dice, pide lo que deseas. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que tú deseas en tu corazón para ti, para tu esposa, para tus hijos, para la familia? ¿Qué es lo que tú deseas y no lo has visto cumplido? Empieza a honrar a Dios. Empieza a honrarlo con tus finanzas y entonces estarás viendo que las cosas inmediatamente van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque hoy tengo una mentalidad de reino, una mentalidad de gobierno. Entonces, cuando la iglesia habla de bendición, algo sucede en el interior de las personas. Esto es una buena nueva de salvación, es una buena noticia para alguien que viene al Señor. Oye, háblale de bendición, no le hables de fracasos. Háblale de lo que la palabra de Dios dice. Y entonces, algo va a suceder en su vida que va a ser transformada, va a ser cambiada y va a empezar a ser bendecida. Por ejemplo, cuando escuchamos la voz de Dios que nos dice por medio de su palabra que a los que amamos a Dios, yo pregunto, de los que están aquí, ¿cuántos son amados de Dios? Yo soy amado de Dios. ¿Sí? Dice que los que amamos a Dios, dicen que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Sí? Y dice aquí la Escritura que todas las cosas nos ayudan para bien. Los que tenemos una mentalidad de reino, una mentalidad de gobierno, inmediatamente vemos a la palabra a ver por qué está diciendo eso. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces me encuentro en la palabra de Dios que me dice que siempre para mí va a ser todo lo que es bueno, lo agradable y lo perfecto. Jamás escasez, jamás crisis, jamás enfermedad. Dios nos ha traído una palabra en estos tiempos acerca de que los cristianos no tenemos por qué pasar tribulaciones, pero luego les voy a hablar de eso. No creo que esta vez. Pero eso es lo que está hablando la palabra de Dios, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien porque sabemos que somos llamados conforme a su propósito. Cuando alguien escucha esto, sucede en nuestras vidas una tremenda convicción porque sabemos que es palabra de Dios la que se nos está administrando y esta va a empezar a ser cumplida en nuestras vidas. Mi hermano, el poder de la determinación te pone en una plataforma. Imagínate todo un mundo de gente, pero tú decidiste ser determinado, creyéndole a Dios. El ser determinado te pone en una plataforma. En otras palabras, te paras sobre la mesa y ves más allá que los que están sentados. Este es el poder de la determinación. Le creo a Dios, me lleva a un nuevo nivel, no porque yo lo busqué, sino sencillamente porque le obedecí. Entonces, el poder de la determinación te pone en una plataforma donde tú puedes ver antes que nadie lo que Dios está viendo en el Espíritu y lo trae a realización en tu mundo natural. No es lo mismo ver así como estamos sentados a que si yo me subo aquí arriba de la mesa, del aparato, del teclado, del estuche del teclado, ¿sí? No es lo mismo. Yo puedo ver hasta allá de qué color trae el calzado fulano de tal. ¿Por qué? Porque estoy en una plataforma diferente. Este es el poder de la determinación. Yo determino creerle a Dios, determino abrazar la palabra, determino tener una mentalidad de reino,
determino tener una mentalidad de gobierno y es Dios quien me pone en esa plataforma para ver más allá. Y luego viene el Espíritu Santo y nos advierte de aquello que está por venir, de aquello que está por llegar y que si no estamos apercibidos, eso algo puede llegar a afectarnos. Por ejemplo, Dios nos ha traído palabra porque nos ha puesto en esa plataforma y nos ha hablado de tiempos de escasez, de tiempos difíciles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Amedrentarnos, asustarnos por lo que viene? No, señores, a empezar a creer más firmemente en la palabra. ¿Saben qué? Esa tragedia o esa adversidad no va a llegar a nuestras vidas. En el tiempo de la mayor inseguridad de Nayarit, escuchen esto, Casa Apostólica Vida, de todos los congregantes, ninguno de ellos empresarios, porque muchos de ellos son empresarios y gente de gobierno, ninguno de ellos fue tocado. Siempre las cédulas o las peticiones que nos llegaban era de gente ajena a Casa Apostólica Vida, pero sabían que allí se podía declarar una palabra, decretar una palabra y que iba a haber un cambio en sus vidas. Y Dios siempre respaldó esa palabra porque le creímos, pero nos ha llevado en un proceso de creérnosla, de que estamos aquí para gobernar, de que estamos aquí para reinar. Tú puedes empezar a gobernar y reinar en todas las áreas de tu vida. Y cuando empiezas a gobernar en todas las áreas de tu vida, estás capacitado para gobernar en tu exterior. Gobernar sobre lo que le puede pasar a otra familia. Gobernar sobre lo que le puede pasar a tu ciudad o a tu estado o a tu nación. ¿Por qué? Porque hemos aprendido los principios del reino que no fallan y que allí va a estar siempre Dios apoyando cada palabra que sale de nuestra boca. Se necesita entonces valentía. Diga conmigo, valentía. ¿Qué acaso no dice la palabra de Dios que el reino de los cielos para quién es? Para los valientes, no para los cobardes. Para los cobardes escriben solamente mofas, pero para los hijos del rey, entonces siempre se trata de valentía, de coraje. No se trata de ese coraje de explotar con alguien por algo que hizo, no. Coraje habla de determinación. Decir, no, Señor, yo me paro firme en medio de esto que está pasando y creo la palabra y empiezo a confesarla, empiezo a decretarla. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que voy a ir hacia el otro lado, hacia otro nivel. Entonces se necesita valentía, se necesita coraje, determinación para caminar en fe y no por vista. La vista siempre nos va a engañar. Nuestros sentidos siempre nos van a engañar. Pero el regalo de fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, mis hermanos, nos va siempre a catapultar a otro nivel. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, tú estás seguro de aquello que estás decretando y que va a suceder. Es algo que estás esperando que suceda porque has decretado la palabra. Y eso, mi hermano, es lo que vas a ver. Yo quiero que te pongas de pie, por favor, unos momentos y voy en la quinta línea. Yo quiero que menciones tu nombre. Di, yo, Daniel Sepúlveda. Yo, Jordan. No menciones mi nombre, menciona el tuyo. Yo, Daniel Sepúlveda. Yo, Jordan Sánchez. Decreto en el nombre de Jesús Decreto en el nombre de Jesús que la palabra que la que ha palabra sido declarada que ha sido declarada en esta mañana en esta mañana se hace carne en mi se vida, hace carne en mi vida, se hace verdad en mi se vida. hace verdad en mi La vida. obedezco La obedezco porque la he abrazado porque la he y abrazado empiezo a ver cambios sobrenaturales en mi vida y en aquellos que están a mi alrededor, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo en esta mañana.